Sean bienvenidos amigos y amigas a nuestro programa 360 grados, una mirada global. Una mirada alrededor del mundo, sobre algunos hechos internacionales. No todos, por supuesto, si no pasarían largas horas. El primero de ellos nos lleva a Palestina, allí en el levante mediterráneo, allí en la zona más oriental del mar Mediterráneo, en que hoy, 30 de marzo del año 2022, es momento de conmemorar los 46 años de uno más de los innumerables ejemplos de asesinatos, de usurpación y expolio cometidos por la entidad sionista contra el pueblo palestino. Más de 4 décadas desde aquel 30 de marzo del año 1976, en que miles de palestinos se enfrentaron al sionismo en defensa de su tierra, marcando un hito histórico, tal como se había hecho el 48, el 67, tal como los hitos posteriores con las intifadas. Efectivamente, el día 30 de marzo del año 1976, tras 28 años del nacimiento de la entidad sionista, que nació en mayo del año 1948, la sociedad palestina, agotada de la violación de sus derechos esenciales, convocó una huelga general. En esa ocasión, como protesta ante la decisión del régimen israelí de confiscar 2.000 hectáreas de tierras palestinas, pertenecientes al pueblo palestino, que habitaban allí en el norte de la Palestina histórica ocupada. Tierras que serían utilizadas tanto para implantar campamentos militares con fuerzas de ocupación sionista, como también entregarla a colonos extranjeros, algunos de creencia judía, los más simples sionistas, que aprovechaban esta baratija de entregarles tierra, subvenciones, educación y casas a bajísimo precio, estableciéndose en tierras palestinas. La protesta se zanjó con el asesinato de 7 jóvenes palestinos de las aldeas de Raba, Sajnin y Derhana, cometiendo allí crímenes de lesa humanidad y que ejemplifican la acción del nacionalsionismo: ocupar, colonizar estas tierras palestinas, tratar de invisibilizar al pueblo palestino, quitarle su historia, su gastronomía, su cultura. En este 30 de marzo del año 2022, nuestro deber es recordar, conmemorar, pero también develar, denunciar a ese régimen criminal, y por ello este 30 de marzo nos obliga a levantar nuestras voces de apoyo al pueblo palestino, de solidaridad con el pueblo palestino y de condena absoluta al nacionalsionismo. Del levante mediterráneo nos vamos en diagonal hacia la zona de límite entre Asia Occidental y Asia Central. Me refiero a la República Islámica de Irán. Este Irán, que a pesar de la política de máxima presión, a pesar de los ataques norteamericanos, sanciones, bloqueos, embargos, presiones permanentes, ha aumentado un 40% su exportación de petróleo tras el fracaso de la campaña de Estados Unidos, que pretende, que lo ha hecho en innumerables oportunidades, incautar los petroleros que transportan el crudo iraní. El aumento continuo de las exportaciones de petróleo de la República Islámica de Irán se produce a pesar de la política de máxima presión norteamericana, y se ha incrementado a partir del gobierno de Seyyed Ebrahim Raisi, quien tomó las riendas del país en agosto del año 2021. La política del gobierno de Raisi es reclamar la participación de Irán en el mercado mundial de crudo y volver a las exportaciones petrolíferas antes de las sanciones de Estados Unidos. Recordemos que firmó el acuerdo nuclear el año 2015 bajo Barack Obama, y en mayo del año 2018, bajo el gobierno de Donald Trump, se retira unilateralmente. Estamos hablando de sanciones que han afectado a Irán, indudablemente. Pero las exportaciones del gas condensado, del petróleo, ha aumentado en una cantidad que deja a Irán en una buena posición internacional. Existen intentos de incautar los petroleros con el crudo iraní
por las fuerzas navales norteamericanas que tienen allí en el Golfo Pérsico, en Bahrein, una base naval. Incluso estando en curso las conversaciones de Viena, destinadas al levantamiento de las sanciones de Washington impuestas a Irán. Pero las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, especialmente la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, no han permitido tal hecho por parte del enemigo. El aumento de las exportaciones del crudo iraní es otro indicador del fracaso de la llamada campaña de presión máxima estadounidense. En los últimos meses, lo que se llaman los rastreadores de petroleros internacionales y otros observadores han confirmado el aumento de las exportaciones de petróleo iraní en medio de un suministro global que está limitado, ya sea por la guerra entre Rusia y Ucrania, ya sea por otra serie de limitaciones, y que ha causado que el petróleo alcance precios máximos de varios años. Bien por la República Islámica de Irán, bien porque por ese camino indudablemente se golpea la política de máxima presión norteamericana. Nos vamos de Asia Occidental, nos metemos en el Mediterráneo, cruzamos el estrecho de Gibraltar, cruzamos el Atlántico, podemos irnos por el canal de Panamá o podemos tomar el sur por el estrecho Magallanes y llegamos a Perú, si es que vamos en barco, por supuesto. Y allí nos encontramos con que la derecha peruana, que perdió las elecciones con su candidata Keiko Fujimori, está abusando de la llamada ley de moción de censura como una herramienta de presión. Han sido innumerables las censuras, las mociones. Esta es la segunda contra Pedro Castillo, pero se tuvo contra otros presidentes peruanos. Pero el Pleno del Congreso peruano ha votado este martes 29 de marzo en contra del pedido de la oposición para destituir del cargo al presidente del país, Pedro Castillo. 54 votos en contra, 55 a favor y 19 abstenciones. Se necesitaban 83 votos. Así entonces el Pleno del Congreso peruano rechaza la resolución del Congreso que declaraba la permanente incapacidad moral del presidente de la República y la vacancia, es decir, la destitución de la presidencia de la República. El mandatario peruano, Pedro Castillo, calificó la decisión parlamentaria de una victoria de la sensatez, la responsabilidad y la democracia. Saludo que haya primado la sensatez, dice Castillo, la responsabilidad, la democracia. Reconozco a los parlamentarios que votaron en contra de la vacancia y respeto la decisión de quienes sí lo hicieron. Castillo ha llamado a cerrar esta página y trabajar juntos por los grandes desafíos del país. ¿Podrá? ¿Podrá con un régimen parlamentario absolutamente desatado en materia de, frente a cualquier situación, pedir una moción de censura? La desestabilización de Perú es también la desestabilización de nuestros países latinoamericanos. Es necesario fortalecer esas instituciones democráticas. Es necesario fortalecer al Perú, apoyar a Pedro Castillo, quien ganó legítimamente en las urnas. Perú necesita un apoyo de los pueblos vecinos, de los gobiernos vecinos, pero ojo Perú, no te metas con la Organización de Estados Americanos, sino simplemente tienes la posibilidad de un golpe de Estado o desestabilización de tal forma y de tal manera como lo han vivido otros pueblos latinoamericanos. Nos encontramos la próxima semana en 360 grados, una mirada global. Nos vemos.